Hola gente, ¿cómo están? Yo muy bien, y en este video les doy un relato completo del Titanic proporcionado por el sobreviviente Jack Taylor, que tenía solo 17 años en 1912. Espero que les guste, y que le den like y dejen un comentario. Aquí está el relato. El espectáculo de casi 1500 personas luchando por sobrevivir en las gélidas aguas del Atlántico, y el rugido constante de sus voces, que se prolongó durante 15 o 20 minutos, es un recuerdo que no se desvanece, ni siquiera después de 20 años. Esa fue una de las escenas que se recrearon frente a los grandes bancos después de que el SS Titanic, por entonces el mayor barco de pasajeros del mundo, chocara contra un iceberg parcialmente sumergido y se hundiera. Yo fui uno de los que lograron subir a un bote salvavidas volcado. Vi cómo la multitud de personas que retrocedían lentamente hacia la popa del gran barco, mientras su proa se hundía poco a poco, caían al océano cuando la embarcación se enderezó y desapareció bajo el agua. Sujetos a la perfección por sus chalecos salvavidas, nos rodeaban por completo, sus gritos y alaridos se mezclaban con las pocas palabras y súplicas inteligibles de los que estaban más cerca de nosotros, y el estruendo cuando las calderas se desprendían y las piezas del motor se soltaban mientras el transatlántico se hundía lentamente. Los botes salvavidas, que se encontraban a tan solo un cuarto de milla de distancia, temían acercarse por miedo a que la gente en el agua los inundara. El Titanic, de 46.328 toneladas, zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912. El 14 de abril, frente a los grandes bancos, se avistó la presencia de hielo, pero no se redujo la velocidad. Chocó contra una cornisa de un iceberg a las 23:45 de esa noche y se hundió a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril. El tiempo estaba despejado, el cielo estrellado, pero sin luna. El océano estaba tan tranquilo como el río de la Ware. Tenía 17 años y viajaba en primera clase con mis padres. Cuando el barco chocó, si uno hubiera tenido un vaso de agua lleno en la mano, el impacto habría sido tan leve que no se habría derramado ni una gota. En cuanto sentí el impacto y los motores se detuvieron, me puse un abrigo encima del pijama y corrí a cubierta diciendo que iba a salir a ver qué pasaba. Mi padre se unió a mí en unos minutos. Caminando por toda la cubierta del barco, no se veía hielo ni ningún otro obstáculo, y pasaron algunos minutos antes de que alguien pudiera indicarnos cuál era el problema. Poco después se nos unieron Bruce Ismay, director general de la White Star Line, y algunos ingenieros que habían diseñado y construido el barco. Inmediatamente hicieron un recorrido por el barco, que duró unos 25 minutos. Yo visité la piscina y la oficina de correos. El agua entraba muy rápidamente. Luego nos ordenaron regresar a nuestros camarotes, vestirnos completamente y ponernos los chalecos salvavidas. Ya vestidos, mi madre, mi padre y yo salimos a cubierta y estuvimos un rato charlando con otros pasajeros. El señor Ismay y los ingenieros de Harland and Wolff, la empresa que construyó el barco, nos informaron que no le daban al barco más de una hora de vida útil. Luego, se ordenó a todas las mujeres que se dirigieran al lado de babor. Mi padre y yo nos despedimos de mi madre y volvimos a cruzar el salón hacia el lado de estribor. Después de un rato, fuimos al lado de babor para ver si mi madre había desembarcado en un bote. Todavía no lo había hecho, así que volvimos al salón, donde nos encontramos con el segundo oficial Lightoller. Él nos indicó nuevamente que fuéramos al lado de babor, a uno de los botes de proa. Al salir por la puerta hacia la cubierta, la multitud se abrió paso entre mis padres, que caminaban delante de mí y de un amigo, Milton Celon, de Nueva York, que los seguíamos, y no volví a ver a mi padre. Pensando que ambos se habían ido en un bote, no lo busqué y me quedé con Lon observando cómo cargaban los botes en el lado de estribor. Las barcas solo se llenaban parcialmente. Su capacidad era de unas 65 personas y solo se cargaban entre 30 y 40. Me quedé junto a la barandilla con Lon y observé cómo bajaban algunas de las barcas. En un par de ocasiones pensé que no iban a llegar al agua en posición vertical. No hubo incidentes destacables. La multitud se mantuvo en orden. Todos los fogoneros y los pasajeros de segunda clase y tercera habían subido a la cubierta superior. Alrededor del tercer bote salvavidas de estribor, desde la proa, el sobrecargo McElroy, que supervisaba la carga, efectuó varios disparos mientras uno o dos mayordomos subían al bote durante la operación. Fue el único incidente durante todo el desastre. Hacia la 1:40 de la madrugada, todos los botes salvavidas habían sido arriados y alejados un cuarto de milla. Dos botes plegables, que no pudieron ser botados hasta justo antes de que el barco se hundiera, permanecieron en la cubierta.
Todas las mujeres y los niños se habían subido a los botes. Cualquier hombre podía subir a uno de los 2 o 3 últimos botes, pues cada uno debía valerse por sí mismo. Lon y yo no nos abrimos paso a la fuerza en ninguno de los últimos botes, ya que no parecía que fueran a llegar al agua en buen estado y preferimos arriesgarnos con el barco. Lon y yo nos quedamos en el lado de estribor, intentando evitar a la multitud. Varias veces pensé en intentar saltar a los pescantes vacíos, deslizarme por las cuerdas hasta el agua y nadar hasta los botes salvavidas vacíos que veía a unos 400 metros, pero Lon me convenció de que no lo hiciera. No me había dado cuenta de que la temperatura del agua era de menos 3 grados Celsius. Esperé mientras subía el nivel del agua. Para entonces, el agua llegaba hasta la cofa y el barco se había hundido considerablemente de proa. De vez en cuando, oíamos el ruido de un mamparo rompiéndose. Las luces estaban encendidas y se oía un rugido de vapor escapando. Lon y yo estábamos junto a la barandilla, apartados de la multitud, más o menos en el centro del barco, y charlamos de muchas cosas, mientras el barco se hundía cada vez más rápido, pareciendo avanzar en el agua a medida que se hundía de proa. Lon se despidió de mí y se deslizó por el costado del barco. No lo volví a ver. Poco después, me senté en la barandilla, me incliné lo más que pude y salté al agua. La succión me arrastró hasta que apenas pude aguantar un poco más. Salí a la superficie nadando desesperadamente. Mi chaleco salvavidas me sostuvo perfectamente. Intentaba alejarme del barco. Miré hacia atrás y la segunda chimenea cayó, rozándome por unos 10 metros. Esta chimenea, lo suficientemente grande como para que pasaran 2 automóviles uno al lado del otro, generó una tremenda corriente y succión adicionales. Volví a ser arrastrado hacia abajo. Al levantarme, mi mano golpeó el guardabarros de corcho de uno de los botes salvavidas plegables volcados que habían sido lanzados sin éxito desde el barco. En ese bote había unos 3 o 4 hombres que, según supe después, eran un operador de radio, el segundo oficial Lightoller, creo, el jefe de máquinas o el capitán Smith. Me subí al bote con la ayuda de los demás hombres. En total, ayudamos a 28 personas a subir al bote, en el que permanecimos el resto de la noche. Mientras tanto, el Titanic parecía estar suspendido en el aire y, con el rugido de las calderas y los motores desprendiéndose en la bodega y deslizándose hacia la parte delantera del barco, los mamparos de popa resistieron y el barco, pivotando y moviéndose en una posición casi perpendicular, quedó suspendido en el aire a casi 90 metros de altura. El barco giró bruscamente, de modo que la hélice, el timón y todo lo demás parecieron pasar justo por encima de nuestras cabezas en el bote volcado. Por supuesto, las luces ya estaban apagadas. El barco pareció permanecer suspendido en esa posición durante minutos. Luego, con una zambullida y un último hundimiento, el Titanic se sumergió con muy poca succión y sin apenas ruido. Tras 2 minutos en agua a menos 3 grados Celsius, nadie tenía fuerzas para nada. En el fondo de nuestra barca volcada solo quedábamos 3 pasajeros además de mí. El resto éramos hombres de la sala de calderas que venían de temperaturas altísimas a esta temperatura gélida. Oraciones, maldiciones, súplicas y órdenes salían de entre nosotros, apiñados como sardinas en el casco de la barca. El operador de radio nos dijo que el Carpathia llegaría alrededor de las 4 de la mañana. Esto nos dio muchas esperanzas, aunque nuestra situación parecía desesperada. El agua nos cubría hasta la cintura a los que estaban sentados y hasta los tobillos a los que estaban de pie. Al divisar las luces del Carpathia, que se alzaba frente a nosotros, lanzamos un grito desesperado, pero nuestras esperanzas se desvanecieron de nuevo cuando el mar se embraveció y el aire que había debajo de nuestra embarcación se escapaba gradualmente mientras ésta se balanceaba de un lado a otro, lo que nos hundía cada vez más en el agua. Alrededor de las 6:30, llegaron 2 botes y nos recogieron. Un bote salvavidas zarpó con la primera mitad del grupo. Mi madre estaba en ese bote, pero no me vio, ni yo a ella. El otro bote recogió al resto, incluyéndome a mí. Subimos al Carpathia sobre las 7 o 7:30 de la mañana. Mi madre fue una de las primeras personas que vi. Fue maravilloso ver a esa multitud de hombres de la sala de calderas y a miembros de la tripulación de otros departamentos de pie, con calma, sin intentar subir a los botes hasta que todas las mujeres y los niños se hubieran marchado. A bordo había una doble dotación de ingenieros, tanto los ingenieros de la empresa constructora del barco como los ingenieros de la sala de máquinas, que mantenían las luces encendidas el mayor tiempo posible, lo que ayudó a evitar el pánico.
A bordo había una doble dotación de ingenieros, tanto los ingenieros de la empresa constructora del barco como los ingenieros de la sala de máquinas, que mantenían las luces encendidas el mayor tiempo posible, lo que ayudó a evitar el pánico. Los hombres cayeron en los puestos todos y cada uno de esos casi 300 hombres se hundieron con el barco. Ni uno solo de la sala de máquinas se salvó. De las más de 2.200 personas a bordo, solo se salvaron poco más de 700. De las aproximadamente 1.500 que se hundieron con el barco, solo se salvaron unas 42. 28 estaban en el fondo del bote volcado en el que yo me encontraba y otras 14 en un bote plegable parcialmente sumergido que flotó después del hundimiento. En cuanto subimos al Carpathia, el capitán Rostron, sus oficiales y los pasajeros nos atendieron de maravilla y nos proporcionaron ropa y literas. El Carpathia permaneció cerca del lugar del desastre durante algunas horas y luego zarpó rumbo a Nueva York. Ese día atravesamos un inmenso campo de hielo y numerosos icebergs aislados. Al ver las condiciones a la luz del día, fue un verdadero milagro que el capitán Rostron y el Carpathia hubieran logrado salir ilesos la noche anterior. Bueno, gente, ¿qué les pareció este corto relato de Jack Taylor? Me despido, y nos vemos.